La guerra había terminado. O al menos, eso es lo que la galaxia creía. El dominio de Barak, un vasto imperio que se extendía por cientos de sistemas estelares, había destrozado las defensas de la Tierra en una campaña brutal. La humanidad había luchado como demonios, pero al final, sus flotas ardieron, sus colonias fueron silenciadas y su mundo natal yacía en ruinas. La última transmisión del alto mando terrano había sido breve, pero su desesperanza resonó en todo el vacío. Soy el almirante Grayson de la flota de defensa de Sol. La Tierra ha caído. Hemos fallado. Si hay algún superviviente ahí fuera, perdónenos. Eso había sido hacía 3 meses. Ahora, la Tierra pertenecía a los Barak. El mundo, una vez próspero, se había reducido a una cáscara sometida y ocupada. Patrullas de soldados Barak reptilianos recorrían las ciudades en ruinas, sus armaduras carmesí brillando bajo un cielo desconocido. Los supervivientes humanos eran capturados y procesados en campos de trabajo, con el espíritu aplastado y la esperanza extinguida. Por todo el sistema solar, los restos de las una vez poderosas flotas de la humanidad flotaban en silencio, pecios calcinados orbitando en el espacio muerto. El dominio los había dejado allí como una advertencia para cualquier raza lo suficientemente estúpida como para resistirse a su gobierno. Nadie esperaba ya una lucha. Nadie esperaba venganza. Pero entonces, llegó la nave de guerra. Surgió de la nada, una nave de un tamaño imposible que se deslizó al espacio real en el borde del sistema. Era negra como el vacío, su superficie marcada por cicatrices de batallas lejanas. Sus motores ardían con un brillo antinatural. No aparecía en ningún registro conocido, ni en los archivos del dominio, ni en los últimos registros de la flota terrana. La nave no debería existir. Y, sin embargo, allí estaba, una solitaria nave de guerra humana, enfrentándose a un imperio. Y estaba muy furiosa. La flota de ocupación del dominio Barak detectó la anomalía de inmediato. Dentro del puente del Heraldo del Dominio, una enorme nave de mando estacionada en la órbita de la Tierra, el comandante de la flota, Joras, entrecerró sus ojos amarillos y rasgados ante las lecturas que parpadeaban en sus pantallas. Una nave no identificada había entrado en el sistema Sol. Imposible, murmuró. No quedan naves de guerra humanas. Su flota fue aniquilada. Su segundo al mando, un corpulento ejecutor Barak vestido con una armadura ceremonial carmesí, gruñó. ¿Un eco del sensor? ¿Quizás? ¿Un pecio que ha vuelto al espacio real? Joras enseñó los colmillos, irritado. No. Está transmitiendo un código militar terrano. Uno antiguo, pero válido. Golpeó el panel de control con una garra, mejorando la imagen. La nave era masiva, más grande que cualquier cosa que los terranos hubieran desplegado en la guerra. Su casco era un mosaico de cicatrices de batalla y blindaje pesado, cubierto de marcas de quemaduras y abrasiones de plasma. Los motores de la nave pulsaban con un brillo profundo y amenazante, y a lo largo de su superficie, viejas insignias terranas parpadeaban intermitentemente, su pintura desgastada por el tiempo. Lo más inquietante de todo fue que el nombre de la nave se registró de repente en su sistema, TNS Revenant. Una ola de inquietud se extendió por el puente de mando. La Revenant, susurró uno de los oficiales. Esa nave fue destruida. Hace 30 años, terminó Joras, con la garganta seca. Había sido uno de los proyectos secretos de la humanidad, un prototipo de acorazado del que se rumoreaba que era la nave de guerra más avanzada jamás concebida. Había desaparecido antes incluso de que comenzara la guerra, perdida en alguna misión clasificada en el espacio profundo. Y, sin embargo, aquí estaba, viva, y se dirigía directamente hacia ellos. A través del sistema, en la superficie ocupada de la Tierra, en las profundidades de las ruinas de la vieja Nueva York, un grupo de combatientes de la resistencia se acurrucaba alrededor de un comunicador robado del dominio. El líder, un hombre curtido llamado Colemasis, se inclinó hacia adelante mientras la estática crepitaba en los altavoces. Entonces, una voz humana, resonó en todas las frecuencias de comunicación ocupadas, en un perfecto y claro terrano estándar. Habla el capitán Darius Caín de la Armada Terrana,
oficial al mando de la TNS Revenant. Hace 3 meses, declararon que esta guerra había terminado. Se equivocaron. A cada humano que siga vivo, aguanten. La lucha no ha acabado. Los combatientes de la resistencia intercambiaron miradas de asombro. Cole sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que no había sentido desde que el dominio aplastó las defensas de la Tierra. Esperanza. Arriba, en órbita, la flota del dominio se desplegó en formación, con las armas apuntando a la nave de guerra que se aproximaba. A bordo de la Revenant, el capitán Caín permanecía en el puente, observando cómo el enemigo se reposicionaba. Exhaló lentamente, sus dedos cerrándose en un puño. «Muy bien», murmuró. «Vamos a enseñarles a esos desgraciados por qué deberían habernos aniquilado por completo». La última nave de guerra humana había regresado. Y traía el infierno consigo. La flota del dominio no perdió el tiempo. Una docena de naves de guerra Barak se colocaron en formación de ataque, sus cascos elegantes de color obsidiana erizados de cañones de plasma. El heraldo del dominio, su buque insignia, se cernía en el centro como una bestia monstruosa, su blindaje reforzado brillando bajo la lejana luz del sol. Esperaban que fuera fácil. Después de todo, lo mejor de la humanidad ya había caído. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban. A bordo de la Revenant, el capitán Darius Caín se mantuvo firme en el puente, con la mirada fija en la formación enemiga. El dominio creía que estaba luchando contra los mismos humanos que había aplastado meses atrás. Estaban equivocados. La Revenant había sido construida para una guerra que la humanidad nunca llegó a librar, una superarma clasificada destinada a contrarrestar amenazas mucho peores que los Barak. Había pasado 30 años en la oscuridad, perfeccionando sus sistemas, evolucionando su tecnología y adaptándose de formas que nadie podría haber anticipado. Y ahora, estaba despierta. «Comandante Vázquez, informe», pidió Caín. Una mujer con el pelo corto y oscuro e implantes cibernéticos en la sien respondió al instante. «Armas listas. Escudos a plena capacidad. Nos tienen fijados, pero están dudando. No creo que se crean que somos reales». Caín sonrió de lado. «Corrijamos ese error». Se giró hacia el oficial de tácticas. «Dispare las lanzas Gauss. Despertémoslos como es debido». La Revenant no disparó armas convencionales. En lugar de cañones de plasma de carga lenta o anticuados cañones de riel, desplegó lanzas Gauss, proyectiles hiperacelerados que se movían a una velocidad cercana a la de la luz, capaces de atravesar los escudos enemigos antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de reaccionar. La flota del dominio ni siquiera las vio venir. La primera lanza golpeó un acorazado Barak en pleno centro, sorteando sus barreras de energía y atravesando su casco. La nave no explotó. Simplemente se partió en dos, su núcleo ventilándose hacia el vacío mientras el fuego consumía sus compartimentos. La segunda lanza aniquiló un crucero en un instante, vaporizando su puente antes de que su tripulación pudiera siquiera gritar. La flota del dominio estalló en caos. «Acaban de destruir nuestras naves de un solo disparo», gritó un oficial en el heraldo del dominio, incrédulo. Joras golpeó la consola con su puño engarrado. «Devuelvan el fuego. Todo lo que tengamos». Sus cañones de plasma y torpedos iluminaron el vacío, dirigiéndose hacia la Revenant en una tormenta de energía. La nave de guerra terrana ni siquiera intentó esquivarlos. En su lugar, su casco brilló mientras un sistema de escudos adaptativos cobraba vida. Los proyectiles entrantes se desviaron en el último segundo, redirigidos inofensivamente hacia el espacio abierto. Los pocos que impactaron fueron simplemente absorbidos, y el casco de la nave se reparó a sí mismo en tiempo real. Era imposible. La Revenant estaba absorbiendo sus ataques. Joras sintió algo que nunca había experimentado en su vida de conquistas. Miedo. Cole Masis y sus combatientes se acurrucaban alrededor de su comunicador robado, escuchando el increíble desenlace que se desarrollaba sobre ellos. Habían visto naves de guerra del dominio resistir flotas humanas enteras sin inmutarse. Habían visto arder en vano a los mejores y más brillantes de la Tierra. Y ahora, una única nave de guerra terrana estaba destrozando al dominio como un dios de la venganza. Una de las combatientes más jóvenes,
una mujer de apenas 20 años, agarró el brazo de Cole. Señor, ¿qué demonios es esa nave? Cole tragó saliva. Nuestra última oportunidad. El dominio había pasado los últimos 3 meses doblegándolos, haciéndoles creer que la resistencia era inútil. Pero ahora, mientras las explosiones florecían en los cielos, sabían que la guerra no había terminado. La humanidad todavía estaba en la lucha. Y esta vez, no iban a perder. La flota del dominio se estaba desmoronando. La Revenant se movía por el campo de batalla como un fantasma, sus motores zumbando con energía pura mientras arrasaba las formaciones enemigas con precisión mecánica. Cada disparo era una sentencia de muerte. Las lanzas Gauss y los proyectiles cinéticos destrozaban las naves de guerra antes de que tuvieran oportunidad de reaccionar. El una vez poderoso dominio, los conquistadores de la Tierra, ahora luchaban por sobrevivir. En el puente del Heraldo del Dominio, el comandante Joras enseñó los colmillos con furia. «Esto es imposible», rugió, sus garras hundiéndose en la consola. Una sola nave está haciendo esto». Su segundo al mando estaba pálido. «Comandante, tenemos que retirarnos». Joras se volvió hacia él con una mirada de puro desdén. ¿Retirarnos? Hemos conquistado 100 mundos. Las flotas de la humanidad ardieron ante nosotros, sus ejércitos suplicando piedad. Y ahora, tú. Antes de que pudiera terminar, otra explosión sacudió la nave de mando. Un destructor del dominio, una de sus naves de guerra más pesadas, fue partido por la mitad por una andanada concentrada de la Revenant. Los restos cayeron por el espacio, colisionando con otro crucero y enviando a ambos en una espiral de fuego hacia la atmósfera superior de la Tierra. El puente se quedó en silencio. Por primera vez, los Barak no eran los depredadores. Eran la presa. El capitán Darius Caín observó cómo la flota enemiga flaqueaba. Su agarre en la barandilla de mando se tensó. «Comandante Vázquez», dijo con voz tranquila, «informe de situación». Vázquez miró la pantalla táctica. 7 naves enemigas destruidas, 4 inutilizadas. El buque insignia sigue operativo, pero, sonrió de lado, «están dudando, señor». Caín exhaló. «Bien. Dejemos que tengan miedo». Durante 3 meses, la humanidad había sido cazada, humillada y esclavizada. El dominio había asumido que había ganado, que los humanos eran solo otra especie para ser conquistada y olvidada. Pero los humanos nunca habían olvidado. Nunca se habían rendido. Y ahora, la última nave de guerra de la Armada Terrana estaba aquí para recordar al dominio porque ese fue su mayor error. «Preparen el cañón principal», ordenó Caín. La tripulación del puente vaciló. «¿El cañón principal?» Vázquez se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. «Señor, el cañón no ha sido probado desde». «Lo sé». La expresión de Caín era fría como la piedra. «Pero nos superan en número y quiero dejar clara una cosa». Ella dudó, luego asintió. «Sí, capitán». Cargando la lanza del olvido. El gobernador planetario Lorbeck había pasado los últimos 3 meses disfrutando de su victoria. La conquista de la Tierra había sido rápida, los humanos se habían quebrado fácilmente y su resistencia se había desmoronado en semanas. O eso había pensado. Ahora, mientras miraba la enorme pantalla holográfica en su sala de guerra, el terror se apoderó de sus 2 corazones. Su flota estaba siendo sistemáticamente aniquilada. ¿Qué es esa nave? Graznó. ¿De dónde ha salido? Sus consejeros no tenían respuestas. Estaban tan atónitos como él. De repente, una alarma grave y ominosa sonó en todo el centro de mando. Una de sus lugartenientes, una Barak más joven, palideció al leer los datos que aparecían en las pantallas. «Gobernador, la nave de guerra terrana está cargando una superarma». La sangre de Lorbeck se heló. ¿Una superarma? Sí, señor. Y, tragó saliva. Nos está apuntando a nosotros. La comprensión lo golpeó como un mazazo. La guerra no solo estaba cambiando de rumbo. La humanidad no solo estaba contraatacando. Buscaban sangre. La lanza del olvido era un arma que nunca debió existir. Diseñada en los últimos y desesperados años antes de la guerra,
Había sido concebida como el último recurso de la humanidad, un arma capaz de reducir flotas enteras a cenizas. Pero antes de que pudiera ser utilizada, la guerra había terminado en desastre. Hasta ahora, la nave de mando del dominio se cernía en la distancia, sus escudos parpadeando. Era la nave de guerra más grande y más blindada de la flota. No importaría. Secuencia de disparo iniciada, confirmó Vázquez. 5 segundos para la descarga. Caín se inclinó hacia adelante. Acabemos con esto. Las luces del puente se atenuaron. La nave zumbó con una energía antinatural mientras el arma se cargaba. Una grieta brillante de pura destrucción comenzó a formarse en la proa de la Revenant. La cuenta atrás llegó a 0. Y entonces, el cielo ardió. Un único rayo de aniquilación pura brotó de la Revenant, cortando el espacio con una velocidad aterradora. Golpeó al heraldo del dominio en pleno centro, atravesando sus escudos como si no existieran. Por un breve segundo, hubo silencio. Luego, la nave entera detonó. No fue una explosión normal. El heraldo se descompuso a nivel molecular, su estructura desintegrándose en un infierno cegador de energía. La onda de choque arrasó las naves restantes del dominio, haciéndolas girar sin control. La mitad de ellas quedaron inutilizadas al instante por la pura fuerza del impacto. Las otras comenzaron a huir, sus comandantes demasiado aterrorizados para quedarse y luchar. La gran flota Barak, la que había conquistado la tierra, estaba en plena retirada. En las ruinas de la vieja Nueva York, Colemasis y sus combatientes observaban el cielo con asombro. El heraldo del dominio, el símbolo de sus opresores, había desaparecido. La flota que una vez había aplastado a los defensores de la tierra ahora huía para salvar la vida. La radio de Cole crepitó. Fuerzas de la resistencia, habla el capitán Darius Caín de la Armada Terrana. El enemigo está en retirada. Si todavía respiran ahí abajo, hizo una pausa y luego pronunció las palabras que encenderían un levantamiento a nivel planetario. Es hora de recuperar nuestro mundo. Los combatientes de la resistencia estallaron en vítores. La esperanza había regresado a la Tierra, y esta vez, la humanidad no sería derrotada. Las fuerzas de ocupación del dominio estaban sumidas en el caos. Durante meses, habían gobernado la Tierra con puño de hierro, convencidos de que la humanidad estaba rota, de que ninguna resistencia podría volver a levantarse. Sus patrullas habían marchado por ciudades destrozadas sin oposición, sus comandantes se habían vuelto complacientes y sus soldados habían tratado la tierra como nada más que un premio conquistado. Ahora, el cielo mismo se había vuelto en su contra. La aniquilación de la nave insignia del dominio por parte de la Revenant fue más que una victoria, fue una declaración. Le dijo a cada humano que quedaba con vida que la guerra no había terminado. Le dijo a los ocupantes que su tiempo se había acabado. Y ahora, por primera vez desde la caída de la Tierra, la resistencia estaba lista para luchar. Cole se encontraba en el centro de una sala de guerra del dominio reutilizada, mirando un mapa holográfico de la Tierra. Marcadores rojos parpadeaban en la pantalla, cada uno representando un bastión enemigo. Fortalezas, campos de trabajo, depósitos de suministros y centros de mando. Durante meses, su gente había librado pequeñas batallas aisladas, luchando solo por sobrevivir. Pero ahora, con la flota del dominio en plena retirada, sus fuerzas planetarias estaban aisladas. Por primera vez, la humanidad tenía la ventaja. La radio crepitó. Aquí el capitán Caín. El cielo es nuestro. ¿Cuán pronto pueden lanzar una ofensiva terrestre? Cole exhaló. Llevamos meses esperando este momento. Se giró hacia sus combatientes, supervivientes curtidos en la batalla que lo habían perdido todo a manos del dominio. Hombres y mujeres a los que no les quedaba nada que perder. Ha llegado la hora, les dijo. Se acabó el esconderse, se acabó el huir. Los golpearemos en todas partes a la vez. Recuperaremos nuestras ciudades, liberaremos a nuestra gente y haremos que se arrepientan de haber puesto un pie en la tierra. Un rugido de aprobación sacudió el búnker. La resistencia ya no estaba en las sombras. La guerra por la tierra había comenzado. Las manos del gobernador Lorbeck temblaban mientras miraba los informes del campo de batalla. Toda su flota orbital estaba destruida o en retirada.
El Heraldo del Dominio, la nave de guerra más temida del sector, había desaparecido. Y ahora, las ciudades humanas se estaban levantando en rebelión. «Esto no es posible», susurró. «Los quebramos. Ganamos. Nosotros». Las puertas de su centro de mando se abrieron de golpe y un escuadrón de su guardia personal entró a trompicones. Uno de ellos, ensangrentado y jadeante, logró articular una única y aterradora frase. «Los humanos están dentro del complejo». Sonó un disparo. El guardia se desplomó y detrás de él, pasando por encima del cuerpo, había una mujer humana con equipo táctico oscuro y un rifle que aún humeaba. Sarah Connor, segunda al mando de la resistencia europea, sonrió con frialdad. «Estamos aquí para negociar su rendición, gobernador». Lorbeck retrocedió. «Ustedes no pueden». La expresión de Sarah se ensombreció. «De hecho, sí podemos». Afuera, los sonidos de la batalla se hicieron más fuertes. La tierra ya no era suya. El dominio estaba cayendo. En todas partes, se repetía la misma historia. En París, las fuerzas de la resistencia asaltaron un centro de mando Barak, usando armas alienígenas robadas para abrirse paso entre los ocupantes. En Tokio, civiles armados con explosivos caseros emboscaron a las patrullas del dominio, convirtiendo los túneles subterráneos de la ciudad en trampas mortales. En Río, un antiguo batallón de marines terranos, que se creía aniquilado, resurgió, masacrando a toda una guarnición enemiga en una noche. Y en Nueva York, mientras Cole Massys dirigía sus fuerzas hacia el último bastión del dominio, recibió una transmisión final desde la órbita. «Fuerzas de la resistencia», habla el capitán Caín. «Estamos desplegando refuerzos». Los ojos de Cole se abrieron de par en par. «¿Refuerzos? No tenemos». Entonces, el cielo se partió. Desde la parte inferior de la Revenant, llovieron naves de desembarco, cada una repleta de soldados listos para la batalla con armaduras elegantes y avanzadas. No eran combatientes de la resistencia, sino marines terranos entrenados. «Imposible», susurró Cole. «El ejército fue aniquilado. Nosotros». La voz de Vázquez interrumpió. «No todo». Cuando la primera nave de desembarco aterrizó, su compuerta se abrió con un silbido, revelando un escuadrón de soldados terranos veteranos armados con un arsenal que Cole nunca había visto. A la cabeza, una oficial alta y curtida en la batalla avanzó, con el rostro sombrío pero decidido. Mayor Evelyn Carter, se presentó. «Fuerzas Especiales Terranas. Pensamos que les vendría bien un poco de refuerzo». Cole sonrió. Ahora tenían un ejército. Las calles de Nueva York se convirtieron en una zona de guerra. Las tropas del dominio, al darse cuenta de que estaban solas, se atrincheraron, convirtiendo los rascacielos en posiciones defensivas y desplegando sus últimas unidades blindadas. El fuego de plasma llovía mientras las fuerzas humanas avanzaban, sus armas robadas destrozando las líneas enemigas. Los Barak lucharon con ferocidad, pero estaban superados en número y en estrategia. Y mientras la batalla arreciaba, Cole se encontró cara a cara con el último comandante del dominio en la ciudad, un imponente señor de la guerra Barak lleno de cicatrices llamado General Korvac. «¿Crees que esto cambia algo, humano?», gruñó Korvac, apuntando con su cuchilla de plasma. «Tu especie es débil. No sois más que». Cole levantó su rifle del dominio robado y le disparó en la cara. El general se desplomó, muerto antes de tocar el suelo. Cole pasó por encima del cuerpo. «Hablas demasiado». Momentos después, el último bastión del dominio cayó, y con él, la tierra fue libre. El capitán Caín observó la batalla final desde la órbita, su expresión indescifrable. El planeta era suyo de nuevo, pero su misión no había terminado. «Señor», dijo Vázquez, acercándose a su lado, «los supervivientes de la flota del dominio están intentando huir hacia el espacio profundo. ¿Deberíamos dejarlos ir?». La mandíbula de Caín se tensó. El dominio había venido a la Tierra esperando una presa fácil. Habían arrasado ciudades, esclavizado a miles de millones y borrado linajes enteros sin pensarlo dos veces. ¿Y ahora querían huir? Ni hablar. Caín se giró hacia su oficial de armas. «Fije sus naves»,
Señor. Exhaló, su voz fría como el hielo. No quiero que ni uno solo de ellos salga vivo de este sistema. La Revenant abrió fuego. Una por una, las naves del dominio que escapaban fueron borradas de la existencia. No habría supervivientes. Ni advertencias. Ni segundas oportunidades. La guerra había comenzado con la Tierra en llamas. Terminó con el dominio en llamas. El dominio Barak, un imperio que se había mantenido durante siglos, colapsó de la noche a la mañana. La destrucción de sus flotas, la pérdida de la Tierra y la aniquilación total de sus refuerzos enviaron un mensaje a todas las especies que observaban. La humanidad no estaba muerta. La humanidad no era débil. Y si alguien se atrevía a amenazarlos de nuevo, ardería por ello. La Revenant se alejó de la Tierra, sus motores zumbando mientras se preparaba para su siguiente misión. El capitán Caín echó un último vistazo al planeta que se extendía abajo. Habían ganado. Pero esta guerra aún no había terminado. Era solo el principio.